Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla Majo Parra y el tema de hoy es quiste de ovario. Los quistes ováricos son sacos llenos de líquido que pueden ser simples o complejos. Son hallazgos comunes que generalmente se descubren de manera incidental en el examen físico o gabinete. La etiología de los quistes ováricos varía desde fisiológicamente normal, como quistes foliculares o lúteos, hasta malignidad ovárica. Pueden ocurrir a cualquier edad, pero son más comunes en los años reproductivos y tienen una mayor incidencia en las mujeres menárquicas debido a la producción de hormonas endógenas. Los factores de riesgo para la formación de quistes ováricos incluyen tratamiento de la infertilidad, embarazo, tamoxifeno, hipotiroidismo, tabaquismo y oclusión tubaria bilateral. Se desconoce la prevalencia real de los quistes ováricos, ya que se cree que muchas pacientes son asintomáticas y no diagnosticadas, y la prevalencia depende de la población estudiada. Aproximadamente el 4% de las mujeres ingresarán en el hospital por quistes ováricos a los 65 años. En una muestra aleatoria de 335 mujeres asintomáticas de 24 a 40 años, la prevalencia de una lesión anexal fue del 7.8. Otro estudio que examinó los quistes ováricos en mujeres posmenopáusicas mostró una prevalencia del 2.5% para un quiste anexial unilocular simple. En las mujeres posmenopáusicas, el 18% puede desarrollar uno o más folículos de Grafián, que aparecen como quistes en las imágenes. La mayoría de estos quistes son benignos. Los teratomas quísticos maduros o dermoides representan más del 10% de todas las neoplasias de ovario. Dentro de su clasificación de los quistes funcionales se encuentran los quistes foliculares y del cuerpo lúteo. Los quistes foliculares y del cuerpo lúteo se consideran quistes funcionales o fisiológicos, y ambos ocurren durante el ciclo menstrual normal. Los quistes foliculares surgen cuando los folículos no se rompen durante la ovulación y pueden aparecer lisos, de paredes delgadas y uniloculares. En la fase folicular, los quistes foliculares pueden formarse debido a la falta de liberación fisiológica del óvulo, debido a la estimulación excesiva de FSH o la ausencia del aumento habitual de LH a mitad del ciclo, justo antes de la ovulación. Estos quistes continúan creciendo debido a la estimulación hormonal. Los quistes foliculares suelen tener más de 2.5 centímetros de diámetro. Las células de la granulosa conducen a una producción excesiva de estriadol, lo que a su vez conduce a una disminución de la frecuencia de la menstruación. Sin embargo, la vida útil del cuerpo lúteo es de 14 días. Si el óvulo es fertilizado, el cuerpo lúteo continúa progesterona hasta su disolución a las 14 semanas. Cuando los quistes sufren una hemorragia central. Si no se produce la disolución del cuerpo lúteo, puede dar lugar a un quiste del cuerpo lúteo, que suele crecer hasta 3 centímetros. Los quistes del cuerpo lúteo pueden parecer complejos o simples, de paredes gruesas o contener desechos internos. Los quistes del cuerpo lúteo siempre están presentes durante el embarazo y generalmente se resuelven al final del primer trimestre. Tanto los quistes foliculares como los del cuerpo lúteo pueden convertirse en quistes hemorrágicos. Generalmente son asintomáticos y se resuelven espontáneamente sin tratamiento. Los quistes tecaluteínicos son quistes de folículos luteinizados que se forman como resultado de la sobreestimulación en niveles elevados de gonadotropina coriónica humana. Estos pueden ocurrir en mujeres embarazadas, mujeres con enfermedad trofoblástica gestacional, gestación múltiple e hiperestimulación ovárica. Los quistes neoplásicos surgen del crecimiento excesivo inadecuado de células dentro del ovario y pueden ser malignos o benignos. Los quistes benignos son serosos, mucinosos y cistoadenomas. Los quistes malignos surgen de todos los subtipos de ovario. Estos surgen con mayor frecuencia del epitelio superficial y son parcialmente quísticos. Otros quistes malignos incluyen teratomas o, en otro caso, endometriomas. Los quistes dermoides o los teratomas quísticos maduros contienen elementos de las 3 capas germinales diferenciales, la ectodérmica, mesodérmica y endodérmica, y parecen complejos, pero pueden tener una variedad de apariencias debido al tejido que contienen. El estruma ovárico es un teratoma especializado que consiste predominantemente en tejido tiroideo maduro y está presente en aproximadamente el 5% de las teratomas ováricos.
Aunque en su mayoría son benignos, los quistes dermoides pueden sufrir una transformación maligna en el 1 y 2% de los casos. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno que afecta del 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva y es una de las principales causas de infertilidad. Se asocia con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular la mayor parte del tiempo. El síndrome de ovario poliquístico aparece como ovarios agrandados con múltiples quistes foliculares pequeños. Los ovarios parecen agrandados debido al exceso de hormonas andrógenas en el cuerpo, lo que hace que los ovarios formen quistes y aumenten de tamaño. Los quistes ováricos pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Los síntomas que pueden experimentar incluyen dolor en fosa ilíaca, uni o bilateral, el cual puede ser intermitente o constante. Si se rompe un quiste ovárico o hay torsión ovárica, la paciente puede experimentar inicio súbito de dolor abdominal, generalizado acompañado de náuseas y vómito. El ciclo menstrual puede volverse irregular, presentando sangrado transvaginal anormal. Aunque la mayoría de los quistes ováricos son hallazgos incidentales en el examen físico o en el momento de la imagen pélvica, en cada valoración se debe realizar una historia clínica detallada con especial atención a la historia ginecológica, la historia familiar y el examen físico. Cuando se sospecha de un quiste ovárico, lo primero que se debe determinar es si la paciente es pre- o posmenopáusica. Si la paciente es premenopáusica, el primer paso es realizar una prueba de embarazo en orina o beta-HCG en suero. Una vez descartado el embarazo, se deben realizar estudios de imagen para una evaluación adicional. Un hemograma completo debe centrarse en los niveles de hematócrito y hemoglobina para evaluar la anemia causada por una hemorragia aguda. Se debe obtener un análisis de orina para descartar infección del tracto urinario y litiasis renal. Se deben recolectar hisopos endocervicales para evaluar la enfermedad inflamatoria pélvica. El antígeno de cáncer 125 es una proteína presente en la membrana celular de los tejidos ováricos sanos y en los carcinomas de ovario. Un nivel en sangre de menos de 35 unidades por mililitro se considera normal. Los valores de CA15 se elevan en el 85% de las pacientes con cáncer de ovario epitelial, mientras que se elevan en el 50% de las pacientes con cáncer en estadio 1 confinado al ovario. El hallazgo de un nivel elevado de CA125 es más útil cuando se combina con una ecografía mientras se evalúa a una mujer posmenopáusica con un quiste ovárico. Debido a la proximidad del área transvaginal a los ovarios, la modalidad de imagen más común utilizada para una evaluación inicial es la ecografía transvaginal. Es la imagen de elección cuando se intenta diferenciar entre una masa benigna o maligna. La ecografía abdominal se puede usar en conjunto si la anatomía pélvica está distorsionada debido a cirugías previas. La ecografía evalúa el tamaño, la composición, ya sea sólido, líquido o mixta, presencia de septos, la presencia de líquido pélvico libre y la evaluación del flujo sanguíneo y la vascularización mediante Doppler color. Los hallazgos ecográficos que son consistentes con quistes benignos en cualquier grupo de edad son paredes delgadas, lisas y ausencia de septos, componentes sólidos y flujo interno en el Doppler color. Es importante señalar que la presencia de flujo en el examen Doppler no puede descartar la torsión anexial. La persistencia del flujo Doppler normal ante la sospecha de torsión puede deberse a una torsión intermitente o a la doble irrigación del ovario. El tamaño del quiste mayor de 10 centímetros, la masa multilocular compleja, las excrescencias papilares o los componentes sólidos, la irregularidad, los tabiques gruesos, la evidencia de ascitis y el aumento de la vascularización en el Doppler color deben generar sospechas de malignidad y requieren una evaluación adicional. Se pueden realizar estudios de imagen adicionales, como la resonancia magnética o una tomografía computarizada, pero no se recomiendan como parte de la evaluación inicial. Hay varias opciones de tratamiento diferentes disponibles, pero en última instancia, el manejo depende de la edad de la paciente, el estado menopáusico, el tamaño del quiste y si el quiste tiene características sospechosas de malignidad. Los quistes uniloculares de menos de 10 centímetros suelen ser benignos independientemente de la edad del paciente. Por lo tanto, si la paciente está sintomática, puede ser monitoreada de manera conservadora con ultrasonido transvaginal seriado, ya que la mayoría de los quistes se resuelven espontáneamente sin intervención. Si un quiste no se resuelve después de varios ciclos menstruales, es poco probable que sea un quiste funcional y se indica un estudio adicional.
La mayoría de los quistes asociados con el embarazo, el cuerpo cutáneo y los folículos se resuelven espontáneamente entre los 14 y 16 semanas de gestación, lo que permite un manejo conservador. La resolución de los quistes es menos probable cuando miden más de 5 centímetros o tienen una morfología compleja. Los quistes simples menores de 6 centímetros tienen menos del 1% de riesgo de malignidad. Las indicaciones para la cirugía incluyen sospecha de torsión ovárica, masa anexial persistente, dolor abdominal agudo y sospecha de malignidad. La cirugía en mujeres premenopáusicas prioriza la preservación de la fertilidad y se hace todo lo posible para eliminar el tejido ovárico mínimo. Las pacientes embarazadas pueden tener quistes que pueden requerir tratamiento quirúrgico. Aunque la laparoscopía es segura en todos los trimestres del embarazo, lo ideal es realizar la cirugía en el segundo trimestre. Hay 3 complicaciones clásicas de los quistes ováricos que comúnmente se presentan en el departamento de emergencias. Una de ellas son la ruptura, hemorragia o la torsión. La quinta emergencia ginecológica más común es la torsión ovárica, que se define como la torsión total o parcial de los vasos ováricos que resulta en la obstrucción del flujo sanguíneo al ovario. El diagnóstico se realiza clínicamente con la ayuda de una historia clínica y un examen físico, análisis de sangre e imágenes, y se confirma mediante laparoscopía diagnóstica. La evidencia más reciente apoya un enfoque conservador durante la laparoscopía diagnóstica y se recomienda la detorsión del ovario con o sin cistectomía para preservar la fertilidad. Los quistes ováricos pueden romperse o sangrar, y la mayoría de estos quistes son fisiológicos. La mayoría de los casos no tienen complicaciones con síntomas leves a moderados, y aquellos con signos vitales estables pueden manejarse de manera expectante. Ocasionalmente, esto puede complicarse por una pérdida significativa de sangre que resulta en inestabilidad hemodinámica que requiere ingreso al hospital, evaluación quirúrgica y transfusión de sangre. La mayoría de los quistes ováricos se encuentran de una manera incidental. Son asintomáticos y tienden a ser benignos con una resolución espontánea que conduce a un pronóstico general favorable. En general, del 70% al 80% de los quistes foliculares se resuelven espontáneamente. Se ha postulado el potencial del cistoadenoma ovárico benigno para convertirse en maligno, pero aún no se ha demostrado. Los tumores menos agresivos de bajo potencial maligno tienen un curso benigno. Si se sospecha que un quiste de ovario es maligno, el pronóstico suele ser malo, ya que el cáncer de ovario tiende a diagnosticarse en etapas avanzadas. Con esto terminamos el repaso a quiste de ovario. Les hablo Majo Parra para Entrenarme Podcast y nos escuchamos en el siguiente tema.